Bien, señores, continuamos. Don Pedro, ¿qué pasó el pasado sábado en los Estados Unidos con el presidente, el expresidente y candidato nueva vez, Donald Trump? Eso que ocurrió, un tiro, le tiraron, por suerte de la vida, se le pegó a una de las orejas, y hay quienes dicen, ¿es parte del terrorismo o eso es un caso aislado? No, eso pues, es un caso aislado, pero hay cosas que no se pueden tapar en la investigación. Es un joven de 20 años que tiene un grupo de amigos también, compañeros, no se sabe si sabían o no de ese problema, y parece que la propaganda negativa le llegaba, y tenía la intención de hacer algo porque él donaba dinero, poquito, dólares, y su grupo de amigos, $20, 10, 15, pero se inscribieron en la convención republicana. Del republicano, sí. Sí. Entonces él se colocó ahí, donde se colocó, y como se ve un muchacho medio sentón, con su lente y eso, jovencito. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como no es ni era un experto en asuntos de armas, y entonces él compró municiones para el fusil del papá, que los cogió prestado, Sí. se colocó en la terraza de ese edificio. Entonces, A 30 metros, donde estaba Trump. Sí. Y Trump está parado en el podio. Entonces, él hace varios disparos. El primer disparo es el que siente Trump, el zumbido, cuando le pasa por el segundo, se le pega en la oreja. Entonces, el presidente Trump, como todos, al oír los disparos, se tiró al suelo. Sí. Si no fue se astuto, tira, Trump, fue astuto. Sí, si se queda parado, el muchacho va a seguir tirando hasta que lo mate a la cabeza, pero no tiene puntería. Entonces, hay equipos modernos que la protección del presidente no tiene que estar ahí más cerca del presidente, porque ellos tienen un aparato, según escuché de unos técnicos, que cuando alguien dispara, tienen un aparato especial que lo encienden y traza un rayo rojo de dónde salió, le sigue la ruta de la bala hasta donde salió. Correcto. Y así fue que parte de los SWAT negros, un francotirador, localizaron al muchacho, además de verlo, y muchas personas señaló y usaron el aparato, y ahí mismo, un francotirador experto, con un solo disparo, ¡pum! Pero no es conspiración, porque en todos los escenarios... Pero hay quienes dicen, doctor, escúchame me interrumpa ahí, hay quienes dicen que el jovencito de 20 años, a menos de no tener la experiencia, logró su objetivo porque él tiró y en el primero le pegó, aunque no en la cabeza, pero en la oreja. Porque si Donald Trump no se vira... se dice que fue el segundo. Sí. Pero si Donald Trump no se vira, le da la cabeza fácil. Sí, claro. Entonces logró su objetivo. Pero él se viró. ¿Por qué se vira él? Él no adivina, no está mirando. Es que el primer disparo, según ellos, fue lo que le pasó zumbando. Sí, hay una fotografía. Y lo sintió, Sí. Entonces el segundo disparo, o el que sea, le llegó a la oreja y todo el mundo oye las ráfagas y se tiran al suelo. Y él también, si se queda parado ahí, le vacía el fusil en la cabeza. Y mató a uno de los que estaba en el público. Mató a uno y hirió varios. Bombero era ese que mataron, por cierto. Era bombero, hirió varias personas. Sí. Se nota que no sabía de eso. Y entonces muchas personas comienzan a especular, pero del lado de Trump no tenía que ser. Está ganado en todos los escenarios, lo da ganador. Eso le iba a preguntar. ¿Usted entiende que eso le ha dado un repunte a la candidatura de Donald Trump? Pero mucho más. Hay gente que lo ha declarado héroe. Salió vivo de un atentado grave. Por suerte. Ya tiene casi un 80% Donald Trump por encima de Biden. Sí, ¿no? Y entonces Biden se nota como camina, parece que tiene quizá alguna faja o algo que lo mantiene derechito. Sí. En los ojos se ve que está medicado. Y ya hacía varias semanas los demócratas estaban pidiendo que dejara sus aspiraciones, hasta llegaron a pensar en la vice de él. Kamala Harris. Sí,
exactamente, pero eso no iba a llegar muy lejos por los problemas que ella tiene. Se pensaba tanto en ella, en Kamala, como en Michelle Obama, la esposa del expresidente Obama. Sí, bueno, ella habló algo de eso, pero eso era muy difícil. Pero de acuerdo a su experiencia, doctor, como embajador Han habido y un par de damas que se habían nombrado en el pasado, pero tuvieron problemas, sí, ¿verdad? Y entonces lo dejaron y nadie quería a la esposa de Clinton, a Hillary. Si no... ¿Pero por qué? Porque Hillary, primero, es esposa de uno de los mejores presidentes de la historia, ¿verdad? Es blanca. Bueno, esa es tu opinión. No, eso dice la historia. No es la mía. Bueno. Porque Barack Obama fue buen presidente, pero su esposa es negra. Y es una mujer. Sí. Hillary tiene el hándicap que tienen esas mujeres, tanto Kamala Harris como Michelle Obama, es que son mujeres y morenas, o sea, negras. Sí, pero Hillary tuvo los traumas y los problemas de su esposo y eso afectó su imagen. Correcto. Además, tú sabes que dentro del Partido Demócrata ligan mucho los problemas que ha tenido República Dominicana con el vecino. Es una situación que muchos lo señalan a ellos o a él o a un hermano de él o de ella. De Bill Clinton. Sí, y entonces ellos han sido afectados. El presidente Clinton, él viene cada rato aquí, juega golf aquí y todo. Pero, y Donald Trump también viene mucho a captar esa zona. Bueno, él no mucho ya, porque él hizo una inversión y después la pidió porque no le fue bien con la inversión, parece. Pero su hijo supuestamente continúa esa inversión. Sí. Bueno, vamos a ver, supuestamente. Sí. Ojalá que siga. Entonces son situaciones muy, muy difíciles y sobre todo lo que ha venido sucediendo con el vecino país, que las cosas han empeorado y se han vinculado. El problema de las parturientas y de las pandillas que han agravado la situación, que hay vínculos de capitales, de esos capitales que no son muy buenos, tanto de nuestro lado como del lado de ellos. Entonces, eso provocó esta crisis que el Consejo de Seguridad, frente a todas las denuncias, la posición del gobierno y los distintos organismos de la sociedad civil, pues denunciaran, informaran lo que estaba ocurriendo y toman la decisión de crear una fuerza de tarea. Una fuerza de tarea, no una fuerza de paz. ¿Qué es una fuerza de tarea? ¿Qué es? Bueno, en términos diplomáticos, te voy a decir, no solamente es que las fuerzas de paz de Naciones Unidas salen con su uniforme azul y casco azul. Esto es una fuerza de tarea aparte de misión de paz, sino la resolución del Consejo de Naciones Unidas dice que su tarea, su trabajo es cooperar a poner el orden en Haití, cooperar con la policía haitiana. Sí. Claro que ellos están pensando en formar la Fuerza Armada de nuevo, porque cuando el gobierno de Aristide, él lo disolvió. Pero la resolución lo dice porque hay muchos que están opinando y no saben el contenido de la resolución. Ya empezó un choque con las tropas kenianas y las bandas haitianas. Claro, bueno, llegaron, según versión periodística, llegaron 100 o 200 más. 200 más. Sí, y que no ha sido muy fácil, pero se dice que hay 2 o son 3 generales al mando de las tropas. Sí. Pero es poner orden es limpiar. Claro. Entonces, hay una situación un poco difícil porque muchos no van a ir para el mar. Claro. ¿Para dónde van a coger? No, bueno, a enfrentarse. Sí, pero tenemos una buena fuerza armada, aquí la tenemos, una buena fuerza armada. Y hay que decirlo, la de aquí están atentos a lo suyo. Totalmente. Y el ministro de Defensa se ha comportado. Claro de acuerdo a Jimmy Cherizier, que es Barbecue, el líder de una de las bandas, grandes bandas. Sí, son alrededor de 170, 200 bandas. Sí. Pero Jeremy Cherizier ha solicitado sentarse en la mesa del diálogo. ¿Se puede creer esto en él? No, porque él, desde que entró a esa situación en su país, sabe o triunfo o muerte. No hay salida. Una de las dos.
y es muy difícil con esa fuerza de tarea que llegó ahí y el interés que hay de desbaratar, de poner el orden. Entonces, es lo primero, porque Haití tuvo una época durante la dictadura de los Duvalier, tenía empresas, zona franca, iban muchos cruceros turísticos, de todo. La crisis de Haití se inicia cuando llega al poder Aristide y sigue y después quiere seguir y fue el que inventó la goma llena de gasolina, que más gente y cosas en Haití, que una costumbre que le llegó de África. ¿Quién inventó eso? Aristide en Haití, él llegó a usarla. ¿Siendo presidente? Sí, eso salió en toda la prensa mundial y a partir de esos momentos se agudizó. Acuérdate que cuando el doctor Balaguer, durante Zafra, los obreros de la caña haitianos que llegaban, hacían su trabajo, pero no se quedaban, 2 o 3, pero no se quedaban, regresaban. Entonces ha sido esta situación y la situación de Haití que provoca esto, entonces hay hambre. Y siempre fue una gran preocupación del presidente Balaguer una hambruna, porque no hay quien pare una hambruna. Claro, claro. Y entonces, pues... En Venezuela lo vimos hace poco. Exactamente. Entonces, no es problema de trabajo, sino poner orden y organizarlo. Correcto. Entonces, que la Unión Europea, las grandes naciones que han ofrecido ayuda, que den incentivos a todos los empresarios y garantías a todos los empresarios que quieran abrir empresas y crear empleos en Haití, no en la frontera, no en todo el país, norte, sur, en todas las partes, porque en la frontera son trabajadores de labores que no son tan profesionales, ni preparación de recursos humanos como son en las empresas, sino campesinos. Entonces, vamos a trabajar eso, capital, invertir y poner orden. Mire, doctor, el 28 de este mes en Venezuela se organizan elecciones. Sí, claro. Corina Machado es una mujer de mucha valentía y lo ha demostrado. Sí, ¿no? claro. Se ha enfrentado al régimen, se ha enfrentado al presidente, claro. Se ha enfrentado a todo lo que huela a Maduro. Esto, ¿cómo usted lo ve? Hasta ahora las encuestas hablan de un 80% a favor de ella, más o menos. Un 20% de él, de Maduro, pero lo otro está distribuido en la oposición. Pero sí. Ella, Machado, cuenta con más de un 50 o 60%. Sí, bueno, tú sabes que en un régimen de fuerza como ese, sí. Y las medidas que ha tomado últimamente, ascendió muchos coroneles, muchos generales, parece que él está previendo que y tendrá algún plan para ver si puede revertir eso, porque si nosotros sabemos eso y conocemos esa estadística, que ella está en la delantera, él debe tenerlo a mano. Sí. Así que hay que esperar que van a llegar problemas, porque después que usted tiene tantos años en el poder y que han ocurrido tantas cosas y un poder muy firme, sí. Pues hará todo lo posible para quedarse. Es lo que ha pasado con el socialismo del siglo XXI. Llegaron, se hablaba que era el siglo de las mieles. Sin embargo, no ha sido así. Han habido varios golpes de Estado. Una situación que siempre pensábamos que se había eliminado. Ya no hay que mandar portaaviones ni nada, todo es económico y político. Pero ellos han fallado en complacer a los pueblos en sus demandas sociales y además de eso están haciendo lo mismo que hacían los derechistas. Se quieren quedar, sí. Les gusta el dinero, están ricos, sí, millonarios, y no les han resuelto los problemas a los pueblos. Todo lo contrario, los enfrentan. Los pueblos no se pueden enfrentar todo el tiempo. Llega un momento que se rebelan. Demostrado, eso está demostrado. Doctor, en América Latina, en sentido general, exactamente. ¿Qué está pasando en América Latina con la izquierda precisamente? Sí, bueno, eso mismo, que realmente se han salido, ya no es tanto esos conceptos tan románticos, ¿verdad? De doctrinas y eso, sí. Ya es asunto de negocio, porque ya eso no es comunismo, anticomunismo, ya eso no existe.
Muy poco, muy poco. Son muy románticos los pocos que de verdad existen, sino que el mundo ha cambiado en todo, la tecnología, en todo el sentido, el transporte mundial y todo. Pero hay un esquema que está haciendo mucho daño. Todos los cruceros del mundo son casi un país, miles de personas en los cruceros, los turistas y los marinos y todo el mundo, y todos esos desechos, hay cientos de miles de cruceros, y además de los barcos de guerra navegando, y todos esos desechos van a los mares y a los océanos. Por suerte que el Mar Caribe, el nuestro, está considerado de los 61 mal contados, es el más grande. Y además se presenta la situación del flanco sur de Estados Unidos, ahí, todo el borde del sur, ¿verdad? De Florida a California, pero el sur es la estructura principal de los Estados Unidos de exportar y de importar, y es por eso que a los Estados Unidos le interesa tanto el Caribe. Tú seguramente te habrás dado cuenta que la base de Guantánamo, en todas las negociaciones que han habido, no se habla de eso porque no la van a entregar. Así es. Y el triángulo... Que está cerquitica de Cuba. Sí, el triángulo de las Bermudas, que se hablaba mucho. El triángulo de interés de los Estados Unidos es el archipiélago de las Antillas. ¿Cuáles son las más grandes? Cuba, República Dominicana, el Española y Jamaica. El Triángulo de la Bermuda, por ahí se han perdido muchos barcos y aviones. Sí, pero el verdadero triángulo de verdad que interesa a los Estados Unidos para defender su flanco sur es ese triángulo. Mira, doctor, no puedo terminar el programa sin hacerle esta pregunta. ¿Cómo no? ¿A qué se debe que en 4 años este gobierno no tiene un embajador norteamericano? Bueno, ya eso es asunto de política interna de ellos. Nosotros no, ellos aquí. No es nosotros, ¿no? Pero algo hay entre nosotros y ellos, algo hay. Bueno, hay otro nivel de relaciones, pero el embajador es el embajador, pero no lo habían designado. Solamente ellos saben y conocen sus motivos. Claro. Así que eso, pero usted que está en el mundo diplomático y por lo menos escucha y habla con alguien. Sí, no, pero usted debe saber. Es muy delicado. Además, nosotros como diplomáticos tenemos que respetar y no intervenir en asuntos de otros países a esos niveles, que es muy delicado. Entonces ahí mismo le hago otra pregunta. ¿Tiene que ver con que el PRM es pro-republicano y el que está es pro-republicano? ¿Y quién dijo eso? Pero claro. ¿Cómo que quién dijo eso? ¿Y quién fue que llamó? No, ¿fue Pompeo que llamó a Danilo Medina? Y sí, Pompeo era... Sí, pero él estaba en el cargo. ¿Por eso? No por republicano, no. Sí, pero es republicano. Sí. Él fue funcionario de primera línea de Donald Trump. Él usó sus funciones porque pensaron y recibió instrucciones de sus superiores que tomar alguna medida porque se estaban saliendo de un supuesto acuerdo que existía, y él vino a asegurarse que se cumpliera o no el acuerdo. Doctor, pero coincide con que era el gobierno de Donald Trump. Coincide que era un funcionario de primera línea de Donald Trump. Sí, claro. Y coincide que el llamado de Pompeo fue al partido contrario al que está ahora en el gobierno aquí. Sí, porque Pompeo era de los halcones, del grupo de halcones de los Estados Unidos. Bien, ¿le conviene a la República Dominicana ahora mismo que gane Donald Trump? Bueno, eso es muy complicado porque depende de la política nuestra. Ok. Y nosotros tenemos que tener una política interna que sea para los dominicanos, una política que sea de provecho, de bienestar para los dominicanos. Claro, no podemos vivir aislados del mundo, pero hay que tomar primero en cuenta, como decía, ¿quién era Peña Gómez? La comida primero o algo así. Primero la gente. Primero la gente. Bueno. El canciller Roberto Álvarez, ¿cómo usted evalúa su trabajo? Bueno, él lo hizo lo mejor posible, un hombre muy preparado, muy académico, pero la situación es muy difícil. Además, mucha gente no lo ha querido decir, que hay cosas que no son culpa de él, porque el jefe de la política exterior que maneja es el presidente de la República. Eso es así. Fíjate que cuando hubo una diferencia de un canciller con un presidente en una situación como Hugo Tolentino con el presidente
Hipólito Mejía, Sí, sí. y él renunció y se fue, porque no se ponían de acuerdo. Él renunció, sí. Sí, exactamente. Bien. Así que eso es muy delicado porque solamente ellos saben y conocen su Usted trato. no puede negar que usted es un Ellos diplomático. Usted no quiere dar una respuesta contundente sobre eso. Usted es un Bueno. diplomático. Se notó ahí. Se notó ahí. Don Pedro Blandino. Gracias. Don Pedro Blandino, para mí es un honor. Muchas gracias. De Excusa, verdad. estoy un poco ronco. No. Porque, Usted está lúcido. Sí, pero tengo una alergia de unas ok. matas que hay en el patio de nosotros, ahí en los jardines del embajador donde yo vivo. ¿no? Sí, sí, sí. Pero quería decir algo. Dicen que ahí viven los oligarcas de este país. No, ¿Dónde pero usted vive? el presidente Balaguer hizo eso para gente humilde, pero con los años, según iba progresando el Distrito sector, Nacional, la capital, sí, sí. y todo eso que eran fincas de los Trujillo, y fueron comprando las personas hasta en 8 pesos el metro. Pero los que vivían en el proyecto que hizo el presidente Balaguer, poco a poco se fueron mudando y vendían, se fueron, y se convirtió en el primer polo de la ciudad. En otro programa, lo voy a invitar para que en otro programa hablemos sobre Joaquín Balaguer. Usted que fue una persona bien cercana Bueno, me al doctor distinguió Balaguer. mucho y mi padre Sí. era muy amigo de él, pero no por política. Sí, claro. No. A propósito de ahora que cumplió 22 años ya de muerto, ¿no? Sí, claro. Hace unos días. Claro. Bien, el doctor Pedro Blandino. Sí, hay algunas cosas muy interesantes, anécdotas. No, yo sé, usted tiene muchísimas. Bien, señores, ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado por aquí por EN Televisión a las 5 de la tarde. Bye bye.